En este video lo que vamos a hacer es que vamos a hablar primero de la arquitectura de MCP. Segundo, vamos a hablar sobre su protocolo de comunicación muy brevemente. Entonces, tercero, vamos a mostrar unos ejemplos de cómo construir unos servers y vamos a además ver unos cuantos servers que uno puede conseguir prehechos. No solamente que vamos a ver unos ejemplos de servers, sino que vamos a ver unos ejemplos de clientes. Al final vamos a tener un ejemplo práctico de cómo utilizar FastAgent, que es un cliente de MCP que es muy bueno para comenzar a desarrollar. Entonces los requerimientos básicos para poder entender lo que vamos a estar hablando hoy y además de entenderlo, probarlo, son tener conocimientos básicos con Python y además tener instalado Python, V y VPN, que son unas herramientas que permiten descargar paquetes. Entonces listo, tenemos aquí la arquitectura básica de NCP. Entonces la arquitectura se basa principalmente que tenemos un cliente y tenemos un servidor donde el cliente está encargado de interactuar con el usuario y además de conectarse con los modelos de lenguaje, y tenemos un servidor que se conecta al cliente donde el servidor se encarga de proveer las herramientas, los recursos y los prompts. Además de esto, el server tiene más características que se pueden utilizar según el cliente que nosotros estemos utilizando. Protocolo, digamos que el protocolo MCP maneja diferentes características. Ya puede llegar a manejar recursos, prompts, tools, discovery, sampling and routes. Principalmente en este video vamos a ver ejemplos sobre los recursos, los prompts y las tools. Aquí tenemos varios ejemplos de clientes que están preconstruidos. No solamente tenemos los clientes prefabricados, sino que también tenemos diferentes servidores prefabricados. Entonces, si nosotros queremos conseguir una lista de servidores prefabricados, lo que tenemos que hacer es que podemos buscar la lista de servidores que tiene Anthropic en este repositorio, que sería como traer páginas web, manejar los archivos, manejar Git, manejar el tiempo. No solamente esto, sino que podemos también manejar Google, y además no solamente tenemos esta lista, sino que existe una página que se llama ncp.so, donde también hay una lista de un montón de servidores MCP. Entonces, listo. Ya sabemos que podemos conseguir un cliente prefabricado. También podemos conseguir servidores prefabricados. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos crear un server o un cliente? Entonces, si nosotros queremos crear un server o un cliente, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué lenguaje vamos a utilizar para construirlo, ya sea Python, Java, Kotlin. En mi caso, ya yo he creado clientes y servers utilizando Python. Entonces, aquí está todo el instructivo que nosotros podemos utilizar para poder comenzar a crear nuestros clientes y nuestros servers. Entonces, nada más sería cuestión de copiar y pegar la documentación que aparece aquí para crear y conectar nuestros servers con el cliente. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a mostrar unos ejemplos con FastAgent, que es un cliente prefabricado, un cliente que ya viene listo, y además que viene listo, permite todas las características del protocolo MCP. Les voy a mostrar brevemente cómo iniciar a utilizar este cliente y cómo conectarlo con diferentes servidores. Para comenzar, pueden acceder al repositorio que les voy a dejar en el link para que puedan obtener fácilmente todos los comandos que tienen que seguir. Entonces nada más tendrían que ejecutar este primer comando, que sirve para crear un entorno virtual de Python. Entonces, ¿para qué sirve el entorno virtual de Python? Sirve para trabajar con diferentes proyectos, de manera que si instalamos alguna librería, la librería no se descargue de forma global, sino que se descargue solamente en este proyecto. Vamos a ejecutar el entorno virtual en la consola. Después vamos a descargar FastAgent, la librería de FastAgent. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar este comando. Entonces, en sí, lo que hace el comando es que crea 4 archivos principales. Crea el archivo de .gitignore. Entonces, en este caso, como ya está creado, no se va a crear. Fastagent.config, donde vamos a manejar como la configuración del servidor. El archivo de fastagent.secrets, que va a almacenar los secretos para poder configurar el modelo de lenguaje. Vamos a configurar el API Key para poder utilizar el modelo de OpenAI. Entonces configuramos el API Key aquí. Y después aquí vamos a cambiar, donde dice Default Model, vamos a cambiar el modelo de HiQ. Pueden utilizar cualquier modelo que sea de OpenAI. Entonces, en este caso vamos a utilizar GPT 4.1 mini. Entonces, si nosotros bajamos, vemos que ya en teoría está configurado para poder conectarse con 2 servidores diferentes. Entonces, aquí tenemos los servidores y se puede conectar con el servidor Fetch, que en sí el servidor Fetch lo que va a hacer es que va a ejecutar este comando. ¿Y qué permite esto? Lo que va a permitir es que pueda buscar en internet, y también va a poder ejecutar o conectarse al servidor file system, que va a ejecutar este comando. Y técnicamente lo que va a hacer este comando
es que va a crear un servidor para manejar archivos. Entonces también nos creó este archivo. Aquí en este archivo lo que se va a crear es un agente. Y este agente tiene la facilidad de ser un cliente y conectarse a los diferentes servidores. Pero para poder conectarse a los servidores que ya tenemos preestablecidos, lo único que tenemos que hacer es agregar a la gente el servidor que se tiene, el nombre del servidor que se tiene que conectar. Entonces nada más tenemos que escribir servers y escribimos el nombre de los servidores. En este caso va a ser los servidores Fench y el servidor File System. Entonces nada más estableciendo esto, vamos a ejecutar automáticamente un servidor. Entonces con esta configuración vamos a ejecutar automáticamente un servidor. Vamos a utilizar un cliente, bueno, vamos a utilizar el cliente de FastAgent y ya ejecutamos la conexión por medio de esto. Para ejecutarlo, lo único que tenemos que hacer es escribir el siguiente comando, que sería vrun agent. Entonces, listo. Ya tenemos, ejecutamos el comando y qué es lo que nos aparece. Si vamos a la consola, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que podemos escribir y ya podemos comenzar a interactuar con el modelo de lenguaje y con las diferentes herramientas que tenemos. Entonces aquí vemos que nos aparece que se conectó a los dos servers diferentes, que es el server de Fench y al server de File System. Entonces, si nosotros queremos preguntar cuáles son las diferentes herramientas que están dentro de estos servers, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos preguntarle cuáles. Entonces, listo. Automáticamente, el modelo, automáticamente el modelo de lenguaje tiene acceso a las herramientas dentro de cada uno de los servidores que conectamos. Entonces aquí vemos todas las herramientas que tenemos disponibles. Podemos crear archivos. Entonces, la herramienta de crear archivos va a poder leer el contenido de un archivo completo. eh, también vamos a tener la herramienta de poder leer diferentes archivos múltiples, diferentes archivos al mismo tiempo. Vamos a poder escribir archivos, vamos a poder editar archivos, vamos a poder crear directorios. Aquí tenemos la lista de todas las herramientas que tiene este servidor. Entonces, en el caso de Fench, simplemente vamos a tener la oportunidad de que permite obtener el contenido de una URL de internet con opciones para limitar la longitud del contenido, teniendo contenido sin procesar o continuar desde un índice específico. Entonces, ¿qué pasa? Yo les había dicho que íbamos a hablar también de los diferentes tipos de transporte y comunicación que tiene MCP. Entonces, existen dos tipos de comunicación que estos manejan. Existe la comunicación por medio de Standard Input and Output. Principalmente este se maneja para poder ejecutar desarrollos locales y también existe el Streamable HTTP, que va a utilizar HTTP para poder comunicarse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo puedo identificar eso o cómo puedo saber qué tipo de conexión estoy realizando entre mi server y mi cliente? Entonces, nosotros cuando establecemos o creamos el server, vamos a ver que cuando lo creamos, si nosotros le decimos que ejecute un comando, eso significa que estamos conectándolo por medio de el transporte de Standard Input and Output. Pero ahora, si nosotros queremos conectarnos por medio del transporte HTTP, lo único que tenemos que hacer es primero es facilitar un servidor que se esté ejecutando por medio de este protocolo. Entonces, en este caso no tenemos ninguno, pero vamos a crear uno muy rápidamente con la documentación de Anthropic. Entonces, si nos vamos ahora, entonces listo, regresamos a la documentación de Anthropic y ahora lo que queremos hacer es queremos crear un server que se ejecute automáticamente por medio de la conexión Streamable HTTP. Entonces vamos a crear un archivo nuevo que vamos a llamarle server.py. Vamos a escribir esto. Ahora nosotros queremos crear un servidor con estas herramientas, con la herramienta de poder sumar números, no solamente sumar números, sino con el recurso de saludar. Bueno, nosotros vamos a ejecutar este server configurándolo para que el medio de transporte sea Streamable HTTP. Entonces lo único que tenemos que hacer es creamos una nueva consola, ejecutamos el comando para poder acceder al entorno virtual, que sería este comando que está aquí, environment script activate. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos
a ejecutar el server. Entonces listo, aquí tenemos nuestro server corriendo y ahora lo único que tenemos que hacer es configurar esta dirección, esta URL para que nuestro cliente se pueda conectar. Entonces para hacer eso, lo único que tenemos que hacer es que vamos a este apartado donde están configurados los servers y aquí le vamos a poner que se conecta al servidor Suma, y aquí en vez de escribir command, lo que vamos a escribir es el método de transporte que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar transport HTTP, y ahora tenemos que escribir la URL a la cual vamos a conectarnos. Entonces, en este caso vamos a conectarnos a esta URL. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que conectarnos al /mcp para poder conectarnos, si no estoy mal. Entonces, listo, ya está configurado el cliente. Ahora vamos a ejecutar el cliente para poder ver si todo está correcto. Entonces, ahora vamos a ejecutar el cliente, lo vamos a ejecutar con este comando. Entonces, vamos a escribir ahora, hola, y parece que no se conectó. Ah, ok. Entonces, había configurado cómo debía conectarse, pero no lo había conectado. ¿Cómo lo conecto? Es agregando el server al cliente. Entonces, en este caso, el server se llama Suma. Y debo agregarlo acá. Entonces, vamos a detener la ejecución y vamos a ejecutarlo nuevamente. Ahora vemos que está conectado correctamente al server, pero vamos a ver si es capaz de realizar la suma. Entonces, suma 1 más 10. Ok, entonces aquí vemos que comienza la ejecución. Aquí le entra el input. Comienza el asistente a ver cuáles son sus tools. Ve que tiene una tool que se llama Suma. Y bueno, ve que tiene una tools, un servidor que se llama Suma. Y dentro de ese servidor existe la tool que se llama Sumar. Entonces lo que va a hacer es que va a ejecutar esa herramienta y va a hacer que va a sumar 1 más 10. Entonces ejecuta la herramienta, retorna el resultado y tenemos la respuesta que es la suma, de 1 más 10, que es 11. Entonces ya sabemos cómo podemos crear un server y lo podemos conectar por medio del transporte HTTP. Ya también podemos saber que existen dos tipos de comunicaciones, que sería la comunicación del transporte. Entonces ya sabemos que existen dos tipos de comunicaciones: el transporte Streamable HTTP y el transporte de Standard Input and Output. Entonces, listo. Entonces, digamos, ustedes ahora quieren ejecutar cualquier servidor MCP que esté en la web. ¿Qué tienen que hacer? Primero, lo que tienen que hacer es identificar cuáles son la forma de ejecución. Entonces, ahora ustedes quieren ejecutar cualquier server que está en la web. ¿Qué tienen que identificar ustedes para poder hacerlo? Lo que tienen que hacer es que usualmente la mayoría de estos servers aparecen con este tipo de configuración. Aparece con la información necesaria para que ustedes puedan ejecutar el server, o para que ustedes, sí, para que ustedes puedan conectar el server. Entonces, en este caso, la conexión se ejecuta por medio de un estándar input and output. Entonces, lo único que tendrían que hacer ustedes es copiar este código que aparece acá y es llevarlo a la configuración, y después llevarlo a la configuración del server, agregar el servidor. Le podremos llamar tiempo, time, vamos a ponerle time. Entonces es una configuración tipo Standard Input and Output. Entonces va a requerir un comando, va a requerir unos argumentos. Entonces listo, si desconectamos aquí y ejecutamos nuevamente, bueno, está lista la configuración y ahora nosotros simplemente tenemos que agregar el servidor al cliente. Entonces, si ejecutamos nuevamente el cliente, vamos a ver cómo se conecta automáticamente. Entonces aquí vemos que automáticamente se conectó el servidor de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Hay otras maneras o otros servidores que son más difíciles de conectar. ¿Por qué? Porque estas conexiones usualmente son muy sencillas, del estándar input and output. Pero algunas veces las conexiones por medio del transporte se tienen que configurar. El server se tiene que terminar de configurar para poder conectarse. Pero eso quedará para... Pero principalmente lo que uno tiene que hacer para poder conectarse a ese tipo de servidores es seguir el paso a paso que está en GitHub o que está dentro de su página para poder hacerlo. Entonces, hasta luego.